Venga. Genial. Buenas tardes, Leandro, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación, Rodrigo, para compartir un rato juntos. Fíjate que te comentaba, ¿no? Cuando te contacté, que ha habido varias personas que me han hablado de ti. Esto es algo muy bonito que ha pasado estos años. Ya cuando me hablan de una misma persona varias veces, te abre una pregunta, que es, ¿qué tengo yo para ofrecer a esa persona? ¿O qué hay para compartir ahí, ¿no? Y de repente, pues, como te explicaba un poquito ahora, pues el podcast es la excusa para tener conversaciones en calma, con gente interesante, y al final, lo que te comentaba también, creo que al final es poner a disposición de todo el mundo, porque buenamente uno ha ido aprendiendo por el camino, aunque bien, como bien me comentabas antes de arrancar a grabar y compartíamos, a veces hasta que uno no experimenta, ¿no? Las invitaciones o los textos a veces se quedan un poco en la superficie, ¿verdad? Sí, sí, lo comparto. Al final, para, para poder integrar de verdad, yo creo que es necesario en una parte sentirlo, ¿no? Hay que sentirlo. Y para sentirlo lo tienes que experimentar de alguna forma. Por supuesto que es interesante tener pistas, ¿ah? Guías a partir de la experiencia de otros, pero por mucho que otros te puedan guiar, al final nadie puede dar por ti los pasos que te toca dar a ti. Y hay una diferencia para mí importante entre, bueno, escuchar y entender racionalmente e integrar experiencialmente. Es distinto, ¿no? Fíjate que, Leandro, yo he tenido la suerte estos 7 años de colaborar con Iracara. Con Mm. Iracara me empecé a formar en el MBSR hace 8 añitos ahora y luego cuando emprendí, pues casualidades de la vida me puso un poco en esa línea y he estado echando mano con la formación de empresas, gestión de estrés y así. Y Qué hay un bueno. concepto muy interesante del mapa y el territorio que acabas de describir muy bien, ¿no? Que a mí me ha ayudado mucho estos años, entender qué es mapa, que es muy necesario, pero también el territorio es en el que realmente uno experimenta o siente o integra, ¿no? Corporiza, como bien comentabas, pues es tu experiencia en primera persona, ¿no? Sin Qué guay, duda, qué sin guay. duda, sin duda. Mm. Oye, pues fíjate, Leandro, mucha gente que va a estar escuchándote te conocerá, algunos no. Y Mm. por ello, si tuvieras que definirte quién es Leandro, ¿no? A día de hoy, ¿cómo contestarías a esta gran pregunta? Pues mira, primero diría que en una palabra que soy un buscador y después diría también que soy un ser humano que en su búsqueda anhela y persigue poder morir en paz, porque esa para mí es la definición del éxito. Poder morir en paz si el día que me toque morir, pues muero de forma consciente y no repentina e imprevisible, ¿no? Pero si muero de forma consciente, entonces soy un buscador de paz, buscador de paz. Muchas gracias, Leandro. Fíjate qué interesante, ¿no? Empezamos fuertes con este tema, un tema a mí que me encanta. De hecho, te Ah, confesaré dos cosas, ¿no? Uno, en un máster de mediación y conflictología que estoy acabando, que llevo unos cuantos años, uno sí. de mis profesores decía que un conflictólogo, conflictóloga, no es un experto en guerra, sino un experto en número uno con lo que nos acabas de regalar, ¿no? Qué interesante. Y la segunda, otra profe que he tenido estos años, que ahora estoy en el tercer programa con ella, es Silvia Hernández, Ujú, trabaja en Iracara, tiene un programa de ACM que este año ya he decidido que había lugar para mí ujú. dar el paso, ese acompañamiento contemplativo en la muerte, ¿no? Qué Que bueno. para mí es, ahora, y gracias por esto que estabas comentando, una pregunta que se ha abierto estos años, bueno, de salida, la pérdida de un ser querido ha sido uno y es uno de mis mayores miedos. Y ya no es por la pérdida, sino por no haber estado a la altura o no haber podido salvar a la gente que quiero, ¿no? Pero fíjate qué bonito esto que nos acabas de regalar, porque me abre una pregunta, que si me permites te hago. ¿Qué supondría para ti morir en paz o vivir en plenitud? Que igual es el opuesto, ¿no? Es decir, está relacionado. ¿Cómo definirías esto, Leandro? ¿No? Porque me parece apasionante lo que acabas de comentar. Para mí es muy simple, que no sencillo. Y es, primero, tener la conciencia suficiente de tus valores más profundos y nucleares y después actuar de manera coherente con ellos. De forma que
independientemente del resultado, porque hay muchos factores que influyen en los resultados que aparecen en nuestras vidas que nosotros no podemos controlar, solo tenemos control sobre una parte, a veces más pequeña y otras un poquito más grande, del proceso que contribuye a ese resultado, de forma que pase lo que pase, sea cual sea el resultado, yo pueda sentirme en paz. Y para eso necesito actuar de forma coherente y alineada con mis valores más nucleares. Para eso necesito saber cuáles son, porque si no, ¿cómo voy a...? Y para eso necesito hacer un trabajo de introspección, de observación, de conciencia, ¿no? De vulnerabilidad, de apertura, suficiente para poder desde ahí desplegar mi vida y mis decisiones de manera más plena, más plena. Qué bueno. Muchas gracias, Leandro. De hecho, voy para la confianza la siguiente pregunta, pero ¿cuáles son los valores nucleares de Leandro a día de hoy? Pues mira, son tres, hay tres nucleares, que son esfuerzo. em, el esfuerzo para mí es hacer lo mejor que yo pueda. Y hacer lo mejor que yo pueda de forma sostenible. Es decir, que el autocuidado ha de formar parte de la ecuación que permite que el esfuerzo sea sostenible, pero hacer lo mejor que pueda. Si hago lo mejor que puedo, luego el resultado a veces es más favorable, otras veces no lo es tanto. Si es favorable, pues estaré además alegre y muy contento, además de estar en paz. Si no es favorable, pues estaré más triste, más decepcionado, ¿no? Eh, pero podré sentirme en paz también, ¿m? Qué bueno, Que no es excluyente. Entonces el esfuerzo es uno. La salud es otro. Al final, bueno, pues como yo me cuido, determina cómo yo me relaciono con la vida que me ha sido dada. Y cuidarme, al final, y cuidar mi salud, bueno, pues es cuidar la vida. Y si mi filosofía al final es que si yo cuido la vida que me ha sido dada, es más fácil que la vida, bueno, pues también me pueda cuidar de alguna forma, qué estar en bueno, ese binomio. qué bueno. Y el último es contribución. El tercero es contribución. Lo que haga tiene que estar orientado al final a contribuir de alguna forma a la vida de otras personas, presentes o futuras. Porque a veces hay cosas que uno puede hacer buscando contribuir y que quizás no puedas ver el resultado a lo largo de tu vida, pero que sin embargo eso pueda tener un impacto, a lo mejor por pequeño que sea, ¿eh? En generaciones futuras a las que tú ni siquiera conoces, ¿eh? Y no vas a conocer, pero que encaja con ese darle sensación de utilidad a la vida para que con ella puedas sumar al conjunto que formamos todos los que estamos en esta aventura, viaje, desafío, pues depende lo que a cada uno le toca en mayor medida. Qué bueno. Muchas gracias, Leandro. Fíjate qué interesante, ¿no? Pues siempre es que estamos alineados en el sentido del esfuerzo y que hoy en Mm. día, si me permites, a veces se ha denostado un poco, ¿no? Eh, Creo que, de hecho, este podcast, el nombre es Una vida de alto rendimiento con sentido. Qué Te bueno. cuento una anécdota, ¿no? Porque fíjate qué interesante. Antes se llamaba Porciones de Vida. En 2014, cuando lo edité, porque Mm. me fui dando cuenta de que no éramos conscientes que cuando alguien te regala su tiempo, una porción de vida, es lo mejor y lo más preciado que te puede regalar, ¿no? Sí. Y eso evolucionó un poco, pues, en esto otro, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Me decían de pequeño, a veces, que la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Y el esfuerzo, el sacrificio son valores muy castellanos. Yo soy palentino de Mm. nacimiento, pero me crié en Cantabria. Ajá. Y he estado muy metido en mí el esfuerzo, el sacrificio. Y claro,
cuando has hablado de sostenibilidad y cuando has hablado ahora también de la importancia de la salud, pues resuena mucho, ¿no? En ese aprender a cuidarme para cuidar, no quedarte solo en el cuidar, ¿no? Y esa última de contribución, luego, como te adelantaba, pues posiblemente en la pregunta de sentido, propósito y legado, si me permites, te preguntaré cómo contribuyes, ¿no? Porque veo un par de tus libros al fondo, que los Mm, conozco, qué mm, bonita forma de contribución, ¿no? La temporal. Mientras la vida sea mm, vida y el mundo sea mundo, estemos aquí o no, alguien puede utilizar esos libros, para mí son sabiduría condensada, ¿no? En poder seguir profundizando, creciendo, desarrollándose, ¿no? Luego te preguntaré si te apetece o si quieres lo podemos tomar ahora, mm. como Cuando ese tú quieras. ejercicio, ¿no? De legado, de transmisión genuina, de soltar tu obra, ¿no? Qué complejo a veces es, decía José Luis Borges, aparecer público para dejar de corregir, ¿no? Esa fecha que no queda otra que tienes que entregar a tu bebé, ¿no? O simbólicamente, ¿no? Sí, sí, Eh, sin duda, sin duda. Mira, el tema de los libros, que al final se alinea con mi valor de la contribución, es un tema que tenía pendientes de hace años y que pospuse por el nacimiento de mis hijas. Mi hija mayor va a cumplir 16 años ahora, mi hija pequeña 13, tiene enhorabuena. 13. Y entonces, consciente del esfuerzo y la dedicación que requiere hacer un libro del tipo de libro que a mí me gusta, y que está alineado conmigo y que me permite sentirme en paz, ¿no? Publicándolo, pues eso al final, pues claro, como por suerte, la vida es generosa conmigo y me acompaña con múltiples oportunidades profesionales, pues ¿de dónde saco tiempo para poder escribir? Fines de semana, vacaciones. Claro, eso cuando tenemos un trabajo como el que nosotros tenemos, que implica en muchos casos moverte, viajar, pasar tiempo fuera de casa, si encima le tengo que restar tiempo de los fines de semana, las vacaciones y demás a mi vida familiar, pues entonces se desbalancea demasiado la ecuación. Y entonces decidí posponerlo durante unos años hasta que mis hijas ya fueron más mayores. Y llegó un momento que Jordi Nadal, mi editor, y una persona de su equipo, bueno, pues me llamaron para proponerme eh, escribir con ellos. Y, y entonces en ese momento dije, "Bueno, pues igual ahora", entonces lo hablé con Sandra, con mi mujer. Le dije, mira, cariño, hay esa propuesta. Yo creo que ahora a lo mejor puede ser. ¿Tú cómo lo ves? Me dijo, va, venga, es el momento. Adelante, te apoyamos. Porque fines de semana, vacaciones, etc. ¿Y sabes cuál fue para mí un motor muy grande, muy grande, muy grande a nivel motivacional? Poder dejarles a mis hijas parte de la filosofía y de lo aprendido por su padre a lo largo de lo vivido hasta el momento en un soporte físico. Más allá de las experiencias vividas juntos, de la educación del día a día, más allá de todo eso, poder dejarles un soporte físico, que ellas pudieran tocar, que ellas pudieran abrir, que ellas pudieran leer o releer o mirar un día o mirar si mi padre ya no está, porque uno al final se cuida para tratar de estar en la vida el mayor tiempo posible de la mejor manera posible, pero uno nunca sabe dónde y cuándo la vida se puede acabar. Entonces, para poder sentirme en paz, ¿eh? Eh, pues para mí era inevitable acabar escribiendo, acabar escribiendo. Y tuve la suerte pues de que mi mujer Sandra y mis hijas, ¿eh? Conscientes de esa ilusión que yo tenía, pues me dieron soporte para poder hacerlo. Y ellas fueron un motor fundamental, fundamental, que me acompañó durante el proceso de escribir, que como tú bien sabes que tienes unos cuantos libros, bueno, pues es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y ilusión. Claro, Mm, total, Leandro. Fíjate qué bonito, ¿no? Porque antes hablábamos que nuestra forma de trabajo actual
que parece mucho más una forma de vida, ¿no? Y fíjate que para mí un libro, yo esto tengo, ¿no? La suerte, mi madre y mi padre eran profesores. Y mi madre fue profe mía 2 años en el cole, cosa que debería estar prohibido porque fue bastante Oh, durillo. Pero me presentaban a concursos de relato corto desde muy chiquitín, desde que aprendí a anda, escribir prácticamente. qué bueno. Tengo las primeras 500 pesetas que gané, que me las pagó uno de mis tíos para hacer un relato en Santoña. Todavía tengo por ahí, yo creo que el escrito, ¿no? Y fíjate que Ajá. para mí la escritura cumple los 3 requisitos. Y escuchándote tal vez también para ti, que acabas de compartirlo, ¿no? De regalarnos. El esfuerzo en el estudio, en la experiencia, en plasmarlo en papel, en encontrar ahí tus sombras, tus luces, tus máscaras, no es sencillo. Luego, la parte de salud. ¿Es posible vivir en paz cuando sabes que tienes algo dentro que tienes que sacar al mundo? Y la parte de legado, ¿no? Si me ha sido dado esto, no es para mí, ¿no? Lo que no aporto, lo que no entrego fuera, me lo estoy robando también a mí, ¿no? Entonces, fíjate qué bonito, pero también tú has añadido algo muy interesante ahí, que es los tiempos, ¿no? Cuando tú sentías que era coherente o íntegro o ético poder dar ese paso, porque muy posiblemente ese deseo interno o esta llamada llamó a tu puerta tiempo antes o bastante tiempo antes, ¿verdad? Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero no era el momento coherente. No era el momento coherente. La prioridad en ese momento era otra. Porque hay una frase de mi primera socia que a mí me gusta mucho y entonces la llevo en mi caja de herramientas, que ella siempre decía que elegir es renunciar. Y eso implica un grado de madurez suficiente para sostener la incomodidad que acompaña a la renuncia. Fíjate qué interesante esto, Leandro, ¿no? Mira, yo ya en confesiones, el verano pasado me tuve que sentar conmigo, lo hablamos un poquito antes de grabar, Mm, em, para preguntarme otra vez, ¿no? Por esos valores nucleares y más allá, ¿no? La forma de vida, pero al final uno se da cuenta que estudia cosas que estoy súper agradecido y que me encantan y me apasionan, pero bien es cierto que llega un momento que te das cuenta que nunca te abriste la gran pregunta, que es qué forma de vida o qué tipo de vida quiero y a partir de ahí qué necesito para, ¿no? Y hay varios hitos o transiciones que ahora te preguntaré en tu caso, a ver cómo has llegado al momento en el que estás, ¿no? Pero fíjate qué interesante, lo que salió de ese trabajo del verano pasado fue, olvídate, Rodri, de lo que te da de comer y paga el alquiler, que es importante, pero olvídate un tiempo por esto. ¿Qué seguirías haciendo independientemente de esa parte económica? Y fue seguir teniendo conversaciones de este tipo a través de podcast o presenciales de otra forma y seguir escribiendo y publicando libros, sabiendo que ambas cosas no me dan de comer. No, fue mm, muy bonito porque qué fíjate que bueno. esa tensión que a veces todo ser humano tiene dentro, entre muchas cosas, ¿no? Lo que alimenta el estómago, lo que alimenta el alma, ¿no? O el propósito, pero qué bonito también ir entendiendo que no se puede todo a la vez. Por eso te lo comentaba, qué bonito lo que nos acabas de regalar, ¿no? Elegir Mm, es renunciar. Igual no se puede todo, no es que no se pueda todo, pero igual no se puede todo a la vez como mínimo, ¿no? Y qué claro, difícil claro. también, ¿no? Saber qué paramos, qué activamos. Y efectivamente, a veces, como bien dices, no se puede todo al mismo tiempo y a veces también es verdad que no se puede todo. Totalmente de acuerdo. Ni al mismo tiempo, ni secuencialmente, ni... No se puede. Hay cosas que no se pueden. Y aprender eso, a mí me parece también una de las grandes lecciones de la vida, en un entorno en el que por suerte yo creo que se ha ido desinflando un poco el globo ese de si quieres puedes. Bueno, algunas cosas sí y otras no. Ha hecho mucho daño, ¿no? Mi punto de vista, ¿eh? No la verdad. Fíjate, Leandro, qué interesante esto, ¿no? Y uno no prueba, no va a ser consciente de si es capaz o no es capaz, o es posible o no es posible. Pero coger esa máxima de si quieres, la voluntad te conlleva a la ejecución, pues fíjate que en ocasiones, en algún contexto, puede haber hecho mucho daño, ¿no? Porque, y eso lo uno con eso que nos acabas de regalar, de poder vivir una vida plena para cuando llegue nuestra hora estemos en cierta paz. Mm, Porque lo que sí me puedo exigir es dar lo mejor que tengo en cada momento que tengo. Si yo tengo un 50%, me diré en base al 50% que te puedo aportar, no el 100% como hacía antes o el 150, ¿no? Y ahí viene claro, aparte de claro. otro cuidado que hacías antes muy interesante, ¿no? Pero ¿cómo discernir, Leandro? Fíjate qué interesante esto que nos regalas. ¿Cómo discernir cuando uno ha hecho lo suficiente, cuándo es momento de parar o virar a otro lugar? ¿Cómo poder conseguir esto, no?
Y es una pregunta muy abierta, yo no tengo la respuesta, luego te comentaré algo que me devolvieron hace unos años, pero ¿tienes algún tipo de sensación, de forma de decir, mira, he dado lo suficiente, he de pivotar o he de migrar, ¿no? ¿Qué factores podemos tener en cuenta a la hora de comprender la diferencia entre querer y poder, ¿no? Pues mira, para mí el límite que me permite desde hace muchos años mm, no sentir culpa, sentir responsabilidad, pero no sentir culpa de la que daña. Sí, responsabilidad. Es observarme, observar mi cuerpo, observar mis emociones, observar mis sensaciones físicas, observar porque el cuerpo habla. El cuerpo habla, una sensación física acompañada de una determinada emoción de incomodidad que se va convirtiendo en exceso de tensión, sobrecarga, uf, cansancio. em, entonces, digamos que en el camino de ir observándote, descubriéndote y conociéndote a lo largo de los años, ¿no? Y de las experiencias de vida, vas desarrollando tu propio termómetro interno para saber cuándo tienes fiebre, estás empezando a tener fiebre y cuándo no. Y eso no es algo en mi experiencia que suceda mágicamente así de repente, un día alguien te dice no sé qué y ya a partir de ese momento simplemente con eso ya sabes. Creo que te pueden poner sobre la pista, en mi experiencia, pero luego tú tienes que aprender a observarte, reconocerte, darte cuenta y estar suficientemente atento o atenta a tus propias señales internas. Y desde ahí decir, pues puedo hasta aquí y está bien, es suficiente. Lo hago, a mí hay una frase que me gusta mucho también que me acompaña, que es que lo hago lo mejor que puedo, ¿m? Con lo que tengo, que no siempre es lo mismo, y eso es suficiente. Es suficiente, suficiente. Bueno, y eso desde ahí, pues va a mí, particularmente, me ha ido ayudando a encontrar ese punto de autorregulación que me permite reconocer cuando me estoy a lo mejor pasando de frenada, porque en todo esto que hablábamos antes, ¿no? A lo que nos dedicamos, nuestro estilo de vida y demás, hacemos lo que nos apasiona, hacemos lo que nos gusta, nos apasiona, y como nos apasiona, pues claro, y encima vivimos de ello, pues es muy fácil que se diluyan los límites. ¿Eh? Es muy fácil que se diluyan, muy fácil. Y entonces que nos sobredediquemos al final y desbalanceemos nuestra vida, porque como es mi pasión, es mi hobby, es lo que me gusta, es lo que... Y que desde ahí perdamos un poco la perspectiva. Es muy fácil. Entonces estar atentos a las señales es relevante, es relevante. Em, de hecho, yo para mí hubo, por ejemplo, en estos años hubo un momento en el que nunca había facturado tanto, nunca había ganado tanto dinero y el año en el que gané más dinero en toda mi vida fue el año que me sentí más vacío, más insatisfecho, menos pleno, que haciendo observación y análisis, mm, menos disfruté de mi trabajo, porque me excedí, porque el hacer se comió la conciencia de las señales, la inercia, la velocidad, ¿no? Se lo comió. Y solo al final, ¿no? De ese ejercicio, cuando paras y dices, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento?
no me siento bien, no estoy bien. ¿Por qué no me debería sentirme bien. Ha sido un año magnífico, ¿no? En lo económico. Eh, pues no, no estoy bien. ¿Y por qué no estoy bien? ¿Qué no he tenido en cuenta? ¿Qué necesidad he saltado por encima y he atropellado? ¿Qué valor mm, no he cuidado lo suficiente? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y bueno, ¿qué puedo tener en cuenta a partir de esta situación para construir o sumar a cómo quiero que sea mi siguiente año? ¿Vale? Y desde ahí poder regular. Porque, pues esto, no, para mí, mi experiencia es que no es una ciencia exacta y que, bueno, por muy trabajado que uno esté, bueno, pues yo qué sé, pues a lo mejor hay gente que, bueno, a lo mejor no, hay gente que está infinitamente más trabajada que yo y que tendrá destrezas que yo no tengo. Pero, pero yo, hasta donde soy capaz de llegar, pues no siempre estoy lúcido, no siempre estoy súper consciente de todo, no siempre estoy súper alineado con mis valores, a veces se me escapa. Y tengo la suerte de que cuando se me escapa, pues normalmente no tardo demasiado en darme cuenta de que me he pasado para poder reconducir. Pero es muy fácil para mí eh, perderse. Hay que estar atento en la vida, estar presente, es un ejercicio y una disciplina que no llega nunca para mí a ser automática, porque si ya es automática, entonces ya no es consciente, ¿no? Y bueno, es una parte bonita, interesante de cómo uno va creciendo y desarrollando y desplegándose en la vida para encontrar más paz, que es el gran KPI. Para mí es el KPI máximo, ¿estoy en paz? Sí, bien, vamos bien. ¿Cómo estoy de 0 a 10 de vale, hay que chequear a ver qué está pasando, ¿no? Qué bueno. Muchas gracias, Leandro. Fíjate, me acordaba de una cosa de Nazaret Castellanos, una formación que dábamos de descanso y sueño, que ya grababa algún vídeo. Mm. Decía o hacía mención al sueño de los justos, que decía su abuela, ¿no? O el sueño de las justas. No, de 2012 a 2022, si no me equivoco, subió estrés, ansiedad, depresión por un factor, por 5 casi en España y por 9 la parte insomnio y descanso. Y ella hacía mención a la importancia indirectamente de sentirte en paz, incluso para poder conciliar el sueño, ¿no? Fíjate qué bonito lo que nos acabas de regalar. Y fíjate también, claro, como nos has dado aperitivo de salida sobre tu brújula, tus valores, qué bonito, Mm. porque lo veo también ahí, ¿no? En esa tensión tan bonita de opuestos, ¿no? Esfuerzo, salud y sin olvidar la contribución, ¿no? Esa gestión de, ¿no? Sostén de opuestos que mi profe, yo Mm. aprendí esto de Silvia, ¿no? La importancia de sostener opuestos. Y fíjate, ahora que ya nos adentrábamos un poco en transiciones, Sí, te lanzo dos preguntinas. venga. Una, ¿qué entiende Leandro por transiciones y su función en el ser humano, ¿no? Transiciones a veces elegidas por uno, o que la vida, o Dios, o tu pareja, o quien sea, elige por ti. Y la otra es, ¿qué transiciones o hitos claves has ido viviendo a lo largo de tu vida personal, profesional, las que nos quieras y puedas compartir para convertirte en la persona que eres hoy? Mm. Pues mira, la verdad que no me había planteado nunca qué significa para mí la palabra transición, pero cuando, cuando ahora acabas de formularlo, para mí transición es vida. Qué es una ola en el mar? Pues parte de su naturaleza. ¿Qué es una transición? Pues parte de la naturaleza de la vida. La vida mm, no creo que se pueda desplegar sin transiciones. Podemos ser más conscientes de ellas, menos conscientes, transitarlas, pues eso, con más conciencia o con menos, de manera más abrupta o más fluida, pero es parte connatural de la vida y de estar vivo. Entonces, Qué bueno. bueno, yo lo percibo así, es lo que me surge, ¿no? Así, a bote pronto, con la pregunta.
Y luego transiciones vitales importantes, pues yo creo que pues mira, seguramente la primera transición más importante de mi vida es una transición personal y es superar el síndrome del hermano sano, que es algo que nos pasa a algunos hermanos de personas con discapacidad. Yo tengo una hermana con alta discapacidad, que tiene, ella nació con con un 70% de discapacidad y en la actualidad tiene un 80% de discapacidad y creciendo, ¿no? Creciendo. Ella nació cuando yo tenía 3 añitos y medio. Y bueno, una persona con alta discapacidad en el seno de una familia tiene un impacto muy grande, muy grande. Y hace muchos años ya, un montón, no sé, veintitantos años, me acuerdo que estaba dando yo al inicio, cuando había salido de la empresa privada y había empezado, ¿no? En este mundo del desarrollo de personas en las organizaciones. Me acuerdo que había surgido un tema para dar una formación en inteligencia emocional a un grupo de personas de una asociación que trabajaba con discapacitados. ¿M? Y entonces, bueno, pues como eso sintoniza mucho conmigo y con mi historia, pues bueno, fui muy feliz a darles esta formación de un par de días. Y me acuerdo cuando surgió todo este tema de mi vivencia personal y mi historia, que ellos le pusieron nombre. Yo no sabía que tenía nombre. Y dijeron, es que eso que mencionas se llama el síndrome del hermano sano. Y es algo que les pasa a algunas personas, a algunos hermanos de personas con discapacidad, que como se sienten culpables por ser normales, no se sienten en paz, ¿m? Con lo que les ha tocado en la vida, con su normalidad. Pues lo que hacen para ayudar a paliar o aliviar el sufrimiento de su hermano o hermana con discapacidad, que ya sufre mucho de por sí, pero que sufre más al compararse con su hermano sano, pues lo que hacen es crearse problemas. Y al crearse problemas para no estar todo lo bien que de forma natural pueden estar, pues entonces alivian la sensación de culpa por su normalidad. Y creo que ese es uno de los primeros grandes hitos para mí a nivel de transición personal y de desarrollo personal, em, que fue trabajar ese síndrome y aceptar lo que no podía cambiar y, y enfocarme en hacer lo mejor que yo pudiera en aquello que sí estaba en mis manos. Y aceptar esa situación me ayudaba también a, a aceptarme yo a mí con mi normalidad. Y desde ahí, bueno, supongo que ese es una de las grandes influencias que en mi vida me llevó a convertirme en un buscador, porque yo necesité encontrar maneras de resolver mis propios desafíos y dificultades emocionales en, en ese contexto de mucho dolor, y mucha dificultad y mucha complejidad, mucha complejidad. Entonces, bueno, ahí creo que nace mm, buena parte de mi orientación hacia el desarrollo personal. ¿M? El desarrollo personal. Y ese es uno de los grandes hitos. Muchas gracias, Leandro. Gracias por compartir, ¿no? Porque fíjate que te adelantaba que son pepitas de oro que invitan a otros a reflexionar sobre su camino, ¿no? Mm, Yo antes te anticipaba cuando he sacado lo de vivir y morir en cierta paz. mm, Y te comentaba que uno de mis grandes miedos ha sido siempre mm,
que ha perdido a un ser querido, pero con el tiempo uno va entendiendo que no era eso en particular. Me Mm, ayuda mucho, ¿no? Estas formaciones que he ido recibiendo, sino el hecho de quién soy si no estoy a la altura y salvo a esa persona, ¿no? Yo tengo un hermano de 4 años menos, cuatro ujú, años y medio, yo nací en enero, él en agosto, y bien es cierto que algo que sí sentí desde muy pequeño es que, o también me invitaron, ¿no? Que tenía que dar ejemplo, estar a la altura, no fallar, ¿no? Y claro, por supuesto, em, es parte de mi historia y no busco una comparativa, ni mucho menos con lo que nos acabas de comentar, que me ha mm, parecido precioso y muy profundo, ¿no? Pero para buscar un paralelismo, ¿no? Y una ujú, pregunta que también te lanzo. ¿Crees que, de alguna forma, esta es una frase que tampoco es mía, ¿no? No sé a quién se la escucha hace años, decía algo así como que uno acaba enseñando lo que un día le faltó, le sigue faltando, ¿no? Esa parece muy fría, pero si profundizamos y la metemos un poquito más de emocionalidad, ¿no? Y de profundidad, y si realmente a veces nos hemos ido preparando para ayudar a otras personas, y esto hablo de mí, porque esto lo he vivido, para darte cuenta en algunos momentos que quien necesita ayudar eres tú. Es decir, ¿no? Porque la gestión, en mi caso, gestión de estrés, conflictos, ¿no? Toda esta formación que también, como comentabas, fines de semana, viajes, trenes, fiestas, ¿no? También la familia pasa o carga con un gran precio. Esa pasión que has comentado antes, hay muchos autores y autoras que hablan también de las grandes heridas con las que algunos nacemos, todos tienen sus heridas, ¿no? En el proceso se generan heridas. Y como gran parte de nuestra vida nos dedicamos a intentar aliviarlas, comprenderlas, profundizar, buscar, ¿no? ¿Por qué mis padres se comportan así? ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué yo? ¿No? Y en esa búsqueda uno va dejando capitas de cebolla, ¿no? Y hasta darse cuenta de cosas súper bonitas y complejas. El viaje no es sencillo, como bien comentabas, pero al final del camino o de diferentes etapas uno se da cuenta de que tal vez uno ha venido en parte a hacer esto, va a vivir esto, es parte del viaje, ¿no? Esa aceptación radical de decir, ¿cuál es el contexto? Me tocó esto. Hay cosas más cómodas, más incómodas, ¿no? Más profundas, menos profundas, más complejas, más sencillas. Pero ¿y si esto es parte del viaje que a mí me toca recorrer? Ya no solo acompañarme, sino acompañarme acompañando a otros. No lo sé, ¿eh? Hablando en voz ujú, alta, Leandro, escuchándote, porque sí sabía de esta situación, porque he tenido la suerte de leer algún post tuyo en algún momento ujú. hablando, ¿no? Con mucho amor y con mucho cariño de esta situación, ¿no? Y haciendo analogías muy bonitas. Y de hecho te agradezco que nos acabamos de conocer, como quien dice, tu confianza y generosidad de contarnos algo tan bonito que como a mí me ha sucedido escuchándote, aparte de mirar al otro ser humano que tienes enfrente, nos invitas y nos regalas profundizar en el camino que uno ha recorrido también. Similar, más arriba, más abajo, más a izquierda, más a derecha, como tal vez parte de esta vida tiene que ver con esto, ¿no? No lo Mm. sé, ¿eh? Para mí, em, más allá de cómo elijamos interpretarlo y la narrativa que le queramos dar, para mí lo que es incuestionable es que lo que nos toca vivirlo. Y ya está. Muy bueno. Esto es lo que te está tocando. Esto es lo que está ahora mismo en tu vida. Es lo que te toca transitar. Te toca. A ti te toca eso, a mí me toca esto otro, al otro le toca lo de más allá. No a todos nos tocan las mismas cosas. A unos les tocan más dificultades, a otros les tocan menos, a unos les tocan antes, a otros después. Bien, vale. A cada uno tiene que gestionar lo que le toca. Y en la medida en que se siente más acompañado, seguramente, menos solo, menos sola, para poder transitar eso que por muy acompañado que estés, nadie puede transitar e integrar por ti, es mucho más fácil transitar, es más fácil transitarlo en compañía, sin duda, con soporte, con la sensación de apoyo, sin duda. Ahora, nadie puede dar por ti esos pasos. Nadie puede hacer por ti la integración de eso. Nadie puede construir con eso un peldaño, que no seas tú un peldaño sobre el que edificar el siguiente paso en tu propia vida y en la construcción de quien tú eres. Porque hay una parte que nos es dada y hay otra parte que tenemos la posibilidad de ir en mayor o en menor medida eligiendo por poco que sea,
cómo queremos cincelar eso que pasa por nuestras manos. Hay una parte que no pasa por nuestras manos, hay otra que sí. ¿Cómo queremos hacer eso, no? Y bueno, Qué bueno. Me pero, llegan pero cada uno, a cada uno le toca vivir lo que le toca. muy interesante esto, ¿no? Leandro, porque me viene la palabra de, en la medida que cada uno pueda asumir su propia responsabilidad de lo que nos está tocando vivir y cada vida es similar en algunos aspectos, diferente en otra, ¿no? Y esto me lleva también a hacerte una pregunta, ¿no? Dado que está surgiendo en esta línea de conversación, ¿de qué lleva a un ser humano, por un lado, a acompañar a otros seres humanos? Y por otro lado, ¿qué crees que uno solo puede acompañar en la medida que ha caminado previamente ese camino, ¿no? Mm. ¿Qué opinas de estas dos? Pues yo siento que el poder sumar, por poco que sea, em, eh, al camino de vida de otra persona, personal, profesional, sumar algo, em, es intrínsecamente satisfactorio. Ya genera satisfacción en sí mismo, porque es nuestro diseño, es nuestra biología, es nuestra naturaleza. Hemos nacido para prosperar, para sobrevivir y prosperar colaborando. Buscando al final lo que es mejor para primar lo que es mejor para el colectivo antes que lo que es mejor únicamente para un solo individuo. Entonces, hay algo muy profundo en nuestra biología que nos empuja y que nos permite también descubrir la sensación de plenitud cuando sientes que puedes poner tus fortalezas, las cualidades naturales que la vida te ha entregado, para que con ellas contribuyas a la propia vida. Y contribuir a la vida es ayudar de entrada a que ese momento en el que tú apareces en la vida, esas personas, seres, eh, o lo que sea con lo que tú te vayas cruzando en la vida, pues pueda recibir algo, por poco que sea, que tú puedas sumar ahí. Entonces, para mí eso genera una sensación de satisfacción inmensa. Tú seguro que lo has vivido en muchas ocasiones, los que trabajamos al final en ayudar a las personas en su crecimiento y desarrollo, cuando alguien siente que tú le has ayudado de alguna manera y, y te agradece, ¿eh? De corazón esa ayuda que tú le has prestado, claro, es que, ¿cómo te sientes cuando eso pasa? La sensación de plenitud es inmensa. Entonces, bueno, yo creo que eso está en nuestra naturaleza, aunque algunas personas, por lo heredado y por lo vivido, puedan haberlo olvidado en algún momento. Qué bueno, Por lo Leandro. heredado y por lo vivido. Ujú. Pero está en nuestra naturaleza. Y, y luego la segunda pregunta que hiciste no me acuerdo. Si me la puedes repetir. Sí, si uno puede acompañar en la medida que ha experimentado, que ha vivido, ¿no? Hay un debate muchas veces, ¿no? Que yo me he hecho muchas veces también conmigo, ¿no? Oye, Rodri, ¿qué proceso te sientes digno de acompañar, ¿no? Y al final lo que me da seguridad es acompañar en caminos que uno ha transitado previamente, ¿no? Y por eso te lanzaba la pregunta en línea de lo que nos estabas regalando, ¿no? Es Mm. decir, las condiciones que aparecen en la vida de cada persona, que le Sí. retan, ¿no? Múltiples heridas, momentos, en la medida que las has afrontado, que has ido profundizando en ellas y luego decides ponerte a disposición de la vida o del mundo para acompañar a otros seres humanos, ahí surgen también otro tipo de síndromes, ¿no? Síndromes del impostor o múltiples, ¿no? Entonces, Ujú. siempre hay un debate o escucho un debate muy abierto, ¿no? Oye, em, ¿quién puede acompañar en qué proceso, de qué manera? Y aquí también he recibido preguntas y respuestas de todo tipo, ¿no? Pero ya que estábamos hablando en esa línea, sí que me Sí. interesaba, digo, Leandro, ¿cómo vive ese acompañamiento, no? ¿Desde dónde vive ese acompañamiento? Pues mira, ahí es una reflexión interesante esa. Es interesante, por ejemplo, que
yo me dediqué a acompañar personas, equipos y organizaciones para ayudarles a desarrollar las habilidades, las destrezas, las capacidades para prosperar, crecer de forma emocionalmente sostenible a lo largo del tiempo. No vale conseguirlo una vez, hay que estar en movimiento constante de evolución, ¿no? Y eso requiere sostenibilidad emocional. Es muy interesante que yo me dedique a acompañar cuando la herida emocional, antes hablabas de las heridas, ¿no? La herida emocional que yo reconozco en mí más relevante es la herida de abandono. La lectura, los libros, fueron mi mejor compañero en lo que me permitían no sentirme solo en muchos momentos. Escribir, también gané algún premio de niño por escribir, Qué claro, bueno, y me gustaba mucho leer, porque con un libro no estaba solo. Mi padre viajaba mucho para poder sostener económicamente a la familia. Mi madre se dedicaba en cuerpo y alma lo mejor que podía a mi hermana, que necesitaba unos cuidados inmensos. A los 7 años tuve que coger el primer avión. El primer avión que cogí en mi vida lo cogí a los 7 años solo, porque me tuve que ir a vivir con unos tíos, vivíamos en Almería en ese entonces, tuve que irme a Reynosa y entonces fui en avión hasta Santander, porque mis padres tenían que estar viajando constantemente a distintos hospitales y demás para explorar posibles ayudas, ¿no? O soluciones para los desafíos de mi hermana. Entonces, no podía estar escolarizada hoy. Y, y entonces mis padres lo hicieron lo mejor que supieron, lo mejor que pudieron, y yo a ambos los amo profundamente, profundamente. Y les agradezco todo lo que me han dado y no me han dado, porque eso me ha permitido transitar y llegar hasta aquí hoy. Y yo estoy muy agradecido en ese sentido a la vida. Pero es interesante que, claro, el hecho de tener una herida profunda de abandono me empujó, me empujaba en mayor medida seguramente a tratar de paliar eso de alguna forma en los demás. Em, Puede ser difícil, pero si te sientes acompañado, coño, tienes más posibilidades. Ocupar ese papel, esa posición. Que, que la gente, que haya menos gente que se sienta sola ante sus desafíos para poder avanzar. ¿No? qué bueno, Leandro. Entonces en eso claro, estoy sesgado. Estoy sesgado. Eso por Como, un lado. como todos, estamos sesgados Todos todos. estamos sesgados, todos, efectivamente. Y luego, por otro, yo creo que, bueno, hay procesos en los que sí estoy de acuerdo que es necesario haberlos transitado tú antes para poder acompañar a las personas en esa transición, ¿m? Porque a lo mejor no les puedes llevar más lejos de lo que tú hayas llegado. Y si tú has recorrido ese camino, pues es más fácil, les puedes ayudar en mayor medida. Pero también creo que sin haber recorrido ningún camino de nada, ¿ah? Puedes ayudar a las personas, ¿sabes? Porque a veces alguien a quien que no te conoce de nada, a quien tú no conoces de nada y que de repente tuvo un gesto en una determinada situación, te lanzó no sé qué pregunta en no sé qué evento o foro y era la primera vez que hablabas con esa persona. Eh, y de repente te abrió ahí un insight, joder, que resulta que abrió otra puerta que no sé qué, no sé cuánto, y que fue relevante. ¿Y qué ha transitado esa persona? Pues no tengo ni idea qué ha transitado. ¿Y me resultó de utilidad y de ayuda? Mogollón. ¿Eh? Entonces, bueno, depende del proceso del que estemos hablando, pues para algunos sí que considero que es relevante y para otros no. Muchas gracias, Leandro. Fíjate que cada pregunta posiblemente es autobiográfica en el sentido de que para mí esto es una forma de intercambio muy bonita, pero también uno acaba preguntando, siendo consciente e inconsciente de aquello que le ha preocupado o le sigue preocupando, ¿no? Y te lanzaba esto porque para mí el ser humano ha sido siempre algo tan sagrado
siempre veía insuficiencia en mí, ¿no? Por eso igual me he preparado tanto. Como no podía fallar, tenía que estar a la altura. De hecho, cuando en esta última etapa de mi vida, estos últimos 5 o 6 años, me he dado cuenta que los superpoderes de sacrificio y esfuerzo no eran suficientes para sostener cosas que han pasado en la familia, me he sentido muy culpable por un lado y por otro lado me ha hecho abrirme una pregunta. Si no te puedes esforzar y ya no puedes estar siempre a la altura, ¿quién eres? ¿Quién eres Entonces, tú? claro, porque está la sobreidentificación a veces, ¿no? Y fíjate que lo de la herida no nos conocíamos, Leandro. Te agradezco de nuevo lo que nos acabas de regalar porque me parece brutal. Pero es que llevo un tiempo escuchando autores y autoras diciendo, cuando hablaban de propósito, muchas veces el propósito está relacionado con evitar que eso le pase a otra persona, ¿no? Escuchaba a Tony Robbins, no por ser Tony Robbins, sino porque es alguien que ha contado su vida privada y pública varias veces, y él Ujú, inicia las ayudas el Día de Gracias, ¿no? Em, em, en Estados Unidos porque él pasó hambre, ¿no? Entonces, siempre relata una historia, que sea verdad o no, demos por hecho que es así, pues cada uno tendrá la suya, que vino alguien a entregar ese día una comida y su padre le echó porque dijo que quién era él para traer comida y desde entonces él decidió, y hace poco le vi en un pequeño vídeo que me encantó, de hecho yo me formé un poquito con Tony Robbins ahí atrás, me parece un ujú, tío bastante auténtico en la medida que le he podido conocer, ¿no? Y algo que me voló la cabeza, dijo que los negocios eran espirituales. Esto va de dar, de contribuir, que te olvides del resultado. Entonces, fíjate qué bonito, porque hay un hilo de base en todo lo que te estoy escuchando hoy, no de ujú. contribuir, sin olvidar que hay que esforzarse, sin olvidar que hay que tener salud, pero hay una contribución de base, de devolver, de intentar sostener que alguien no pase por lo que nos ha tocado vivir en ocasiones, ¿no? Y por ahí van las preguntas que no estaban en el guión y que te agradezco de corazón. Y fíjate la de impermanencia, las respuestas que has dado, que me parece maravillosa. Yo la de transiciones me venía la palabra impermanencia que me regaló Gustavo hace 7 años y de repente la fui a buscar en la RAE y sigue sin estar, creo, no estaba por entonces, que es el cambio constante, ¿no? Y claro, para una mente racional que se había educado durante un tiempo de su vida, yo creo que para calmar mi parte más humana y emocional, porque no la podía gestionar, me metí a estudiar industriales porque era lo fácil, con todo el respeto a industriales, que de fácil tiene poco, pero entiéndeme, había una ecuación, una entrada, una salida, un estudio y salían las cosas. La parte humana estaba en un segundo, tercero o quinto plano, ¿no? Pero claro, cuando te das cuenta, te paras un día contigo y dices, ¿cómo planificar una vida si no es el tiempo de vida que tengo disponible? De repente hay cosas por aquí que empiezan a cortocircuitar. Ciencia de materiales, tomar vientos, electrónica, tomar vientos. No tiene sentido, porque al igual que diseñamos turbinas para 20 años, y había cierta certeza, diseñaba algo con 20, 15 o 25 años tocando unos parámetros, pero al final la vuelta a mí es que tú no tienes ni idea. Entonces, ¿cómo planificar una vida? ¿Cómo racionalizar una vida? ¿Cómo prepararte para algo que no conoces? Y fíjate que haya habido momentos, transiciones, momentos de transición vital, donde uno, y lo decías antes, bajo mi punto de vista, es así, hasta el último suspiro voy a estar aprendiendo. Sigo preguntándome cómo sostener algo de lo cual tengo certeza ninguna, pero ahí vienen los estoicos, ahí viene Leandro y nos regala un poco en lo que sí depende de ti, ¿no? Puedes dejar un poco mejor el lugar donde estás hoy de lo que te lo encontraste, puedes sumar, aunque sea lo mínimo, a otro ser humano, eso te lo llevas puesto independientemente de la fecha de caducidad que tengamos, ¿no? Entonces te agradezco de corazón. Y fíjate que hay una pregunta, nos quedan dos así grandes, grandes, aunque ya Venga. nos has ido dando pistas. Una es, ¿qué entiende Leandro por alto rendimiento? Y la otra es, ¿qué significa para ti sentido, propósito y legado? Ya digo que nos has dado varias pinceladas, yo creo, de las dos, pero podemos Mm. empezar por la que tú quieras y entender cuál es tu filosofía, ¿no? Tu mirada hoy sobre ese concepto de alto rendimiento y también sobre el sentido, el propósito y el legado. Pues mira, para mí el alto rendimiento es sencillamente fluir con la naturaleza de la vida. La vida se despliega gracias a una naturaleza orientada a superar desafíos, encontrar maneras de superar desafíos. Y para poder superar desafíos en un entorno que cambia, tú tienes que ser capaz de cambiar y evolucionar a un ritmo como mínimo, igual al que va cambiando tu entorno, porque si no, la supervivencia... mm. Entonces, hay algunas investigaciones que seguro que conoces muy interesantes acerca de qué pasa cuando un ser humano no tiene ningún tipo de reto en su vida.
Y la ausencia de reto, ¿m? Al final deriva en espacios de insatisfacción vital que preceden, ¿eh? a problemas como la ansiedad o incluso la depresión. Está el exceso de reto constante también deriva en dificultades de burnout, trastornos de ansiedad, depresión, etc, etc. Por supuesto. Pero la ausencia de reto también. Necesitamos un cierto reto, una cierta sensación de evolución. De hecho, como seguro que tú conoces también y que nuestra audiencia habrá escuchado, seguro que muchos conocen también el concepto de que uno de los grandes motivadores de largo plazo intrínsecos en el ser humano, de esas cosas que nos motivan a largo plazo de forma permanente, es la sensación de evolución, aprendizaje, desarrollo, crecimiento. Siento que crezco, que avanzo, que voy logrando, ¿no? Entonces, el alto rendimiento para mí simplemente es eh, poder estar en permanente apertura, aprendizaje, evolución y crecimiento de forma sostenible a lo largo del tiempo. Eso es. Buenísimo. Nunca había escuchado con estas palabras esta respuesta y me encanta, ¿no? Mm, Engloba ya, prácticamente todo. Qué buena, pues, Leandro. mm, Muchísimas gracias. Y fíjate, ¿no? Hemos hablado de sentido, propósito y legado de múltiples formas en esta conversación, en este ratito, ¿no? Pero estas tres grandes palabras, ¿qué significan para ti o qué sentido tienen en tu vida, ¿no? El sentido, el propósito y el legado. pues teniendo en cuenta que uno de mis valores nucleares es la contribución, eh, el sentido implica que si yo me paro y me pregunto, ¿para qué me levanto por las mañanas? ¿Para qué, para qué estoy vivo? ¿Para qué? Necesito que haya una respuesta, ¿m? eh, que me active emocionalmente lo suficiente como para sentir que merece la pena estar aquí a pesar de los momentos de dificultad que forman parte natural de la vida. ¿Para qué? Entonces, claro, esa es una pregunta que es incómoda, no es fácil encontrar la respuesta, pero que si no haces el trabajo de bucear ahí en esa incomodidad, en esa incertidumbre, en ese no saber y demás, pues difícilmente vas a poder acceder a una plenitud, a una sensación de plenitud, de paz contigo mismo suficiente, más allá de intentar tapar la sensación de vacío, ¿eh? Y ansiedad vital, comprándote un reloj más caro, un coche más no sé qué, otro móvil o no sé cuánto, y navegando en las redes sociales haciendo scroll infinito ahí hasta que ya no puedes más. Entonces, ¿es fácil encontrar la respuesta? No, ya, pero es que hay otra frase que a mí me acompaña, que si en las personas que nos están escuchando alguna vez alguno o alguna ha venido a alguna conferencia conmigo habrá escuchado decir, es que todo es difícil antes de ser fácil. Wow. Todo es difícil antes de ser fácil. ¿Qué quieres? ¿Mm? Entonces, bueno, pues esto también. Encontrar esa respuesta también, pero esa es una respuesta en la que la plenitud en la vida hace palanca para poder abrirse paso, ¿no? Abrirse paso. Qué bueno. Entonces, para mí la sensación de contribución y el sentido, el para qué, el propósito nos da dirección. Y el tener propósito y dirección nos ayuda a ir tomando decisiones en la vida alineadas con quienes nosotros somos y quien queremos ser, ¿no? Que al final es esa
persona que pueda sentirse en paz en sus propios zapatos, caminando y transitando la vida. Y dentro de todo ese propósito, además, una cosa que para mí es importante, por eso también hay una parte muy importante de mi trabajo que tiene que ver con ayudar a las personas a conocerse mejor, entenderse mejor, encontrar su lugar en el mundo. ¿Ah? Claro, yo me dedico, como tú, al mundo de las empresas, porque las empresas es un lugar donde la sostenibilidad emocional es imprescindible. Las empresas, al final, son una parte fundamental de la sociedad, absolutamente fundamental. Pero necesitamos eh, darles ese punto de sostenibilidad emocional para que puedan contribuir de la mejor manera posible a la prosperidad de todos, ¿no? Entonces, ayudar a las personas a conocerse mejor, entenderse mejor, encontrar su lugar dentro de la comunidad profesional, dentro de su equipo, dentro de su organización, desarrollar esas destrezas que les permiten ocupar su espacio, ¿ah? De manera más empoderada, más capaz, más sólida. Sólida es una palabra que a mí me gusta mucho. Solidez, me gusta esa, esa, esa palabra. Pues fíjate que la pregunta más importante que nunca nadie me hizo en la vida hasta hoy me la hizo mi hermana hace muchos años. Wow. Mi hermana con discapacidad, mirándome un día a los ojos, me preguntó, ¿por qué tú eres así y yo así? Tú tienes todo. Yo no. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ayudar a las personas, que está relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? A encontrar confort, encontrarse seguras, ¿no? En sus propios zapatos para transitar, avanzar, crecer y poder estar en paz, bueno, pues tiene que ver con mi sentido de propósito en la vida. Tiene que ver con mi sentido de propósito en la vida. Al final, bueno, está todo muy relacionado. Está todo Total. muy relacionado. Y muchas gracias, Leandro, y enhorabuena, ¿no? Porque son de estas conversaciones que yo me revisaré y me escucharé varias veces, porque nos está regalando muchas pepitas de oro y mucha integridad y coherencia. Dices que está relacionado, pero por estar relacionado porque hay mucha verdad, bajo mi punto de vista, ¿no? Te llevo conociendo y yo no me acabaré conociendo, ¿no? En esta vida se me queda corta para conocerme, como para conocerte a ti, ¿no? Pero entiéndeme, esta horita que llevamos conversando, ¿no? Creo que me has ofrecido la oportunidad de conocerte un poquito mejor y la gente que nos está escuchando, y lo que escucho es mucha verdad, mucha coherencia, un mensaje que entres por donde entres, ¿no? Está muy asentado, ¿no? Y ojalá nos queden muchos años de vida para seguir asentando, ¿no? Y para seguir haciendo sólido lo que toca y líquido lo que toca, ¿no? Y fíjate qué bonito, porque un día escuchaba a Steve Jobs que decía que tenías que tener pasión porque un día te vas a caer y esa pasión te va a ayudar a levantarte. Por otro Mm, lado, Kiyosaki decía que te dedicaras a algo que diera dinero, porque primero hay que ganar dinero para luego seguir tu pasión, ¿no? Mucha gente habla de lo mismo desde diferentes lugares, mm. pero bien es cierto que todo el mundo necesita algo a lo que agarrarse en momentos de complejidad, ¿no? De duda, ¿no? En momentos de bajón, de subida, ¿no? Y para mí, hoy nos está regalando también tú esto, ¿no? Es decir, que mucha gente te escuche y que mucha gente diga, vale, y de todo esto que hay en mí, ¿no? Y de realmente mis valores principales, ¿cuáles son, ¿no? Y esta brújula y no brújula. Y una pregunta que a mí me gusta mucho es, ¿a quién nos agarramos cuando viene mucha dificultad en la vida, ¿no? Es aquello que realmente es capaz de sostenerte, ¿no? Porque ahí uno descubre muchas cosas, ¿no? Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, La Mm. bailarina de Auschwitz, hay muchos libros, ¿no? Y de muchas corrientes, pero muchos tienen ese hilo que tú comentas de estar muy relacionado, ¿no? ¿Qué es eso que nos agarra a la vida, ¿no? Y qué es eso que uno tiene para devolver a la vida, ¿no? Es como que es un poco todo lo mismo, ¿no? Sostienes, te sostienen, ¿no? Es Es no sé, mm, sí, es muy es interesante. es este equilibrio, ¿no? En el que la vida se despliega
de forma paradójica porque necesitamos estabilidad para poder crecer y prosperar y desestabilizarnos en el camino para también poder crecer y prosperar. Y este equilibrio es un desafío, bueno, pues es el desafío de habitar la vida, de habitar la vida y encontrar la manera de habitarlo, bueno, pues de forma sostenible y de forma que haga que, bueno, pues la vida, el día que la abandonemos, al menos esta forma de vida, de acuerdo a las creencias de cada uno, pues uno pueda mirar atrás y decir, bueno, pues me voy en paz, ¿sabes? Fíjate qué bonito. Me voy en paz y estuvo bien pasar por aquí, estuvo bien. Y fíjate otro regalo que acabas de comentar, es totalmente antiintuitivo, desequilibrarme para equilibrarme, ¿no? Es decir, es un constante cambio, ¿no? A veces impuesto por externo, por dentro, intrínseco, un baile constante con la vida, ¿no? Yo te tengo que confesar que a veces entiendo en algunos aspectos un poquito mejor a mi padre. Mi padre me decía, Rodri, aprende a bailar al ritmo de la vida o te vas a tropezar muchas veces, o aprende a sonreír o reírte, ¿no? Pero me tomaba las cosas antes muy en serio. Muy en No digo serio. que no me las tome ahora en serio no, pero con el tiempo uno aprende a relativizar, ¿no? Y seguir sosteniendo eso sagrado, ¿no? Como es un ser humano o acompañar a un ser humano, pero aprender que hay espacios para llevarlo también con amabilidad, de otra manera, ¿no? Fíjate, Leandro, no te robo 5 minutitos más de cierre. Tres preguntitas que solemos hacer. Estoy convencido que muchas cosas que has comentado le va a interesar a mucha gente. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden hablar contigo si te quieren contratar? ¿No? Si de repente han hecho clics, que seguro que va a haber clics, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? ¿Cómo localizarte? Mm. Pues mira, simplemente con googlear mi nombre, Leandro Fernández Macho, ya van a encontrar maneras de conectar conmigo. Aparecerá mi web, leandrofernandezmacho.com, y ahí podrán conectar conmigo en cualquiera de mis redes sociales por cuestiones de profesionales. Mi red principal es LinkedIn, ¿ah? En el mundo de las organizaciones, Leandro Fernández Macho, pero también habito Instagram, o Facebook si alguna persona también lo utiliza, o incluso X. Y en YouTube, en mi canal de YouTube, también pueden encontrar algunas reflexiones, vídeos, contenidos. Y, y bueno, ahí nos podemos encontrar si alguien. Y por supuesto, en cualquiera de mis libros que pueden encontrar en las principales librerías o en Amazon. Y en todos los aeropuertos, los Y varios en, aeropuertos. y en los aeropuertos, en los aeropuertos. Efectivamente, también, 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 también. Qué Eso bueno, es, Leandro. Y eso fíjate, es. las dos preguntitas de cierre normalmente que suelo hacer es si hay alguien que te viene a la cabeza o que te venga a futuro que quiere estar en este espacio, va a ser bienvenido. Y después la pregunta de cierre es, ¿qué pregunta dejarías a otro invitado o invitada? Mm, qué buena esa. ¿Qué pregunta dejaría a otro invitado o invitada? Sí, pues mira, la pregunta que me viene es, ¿qué es, ¿no?, lo que a ti te permite vivir en paz y, llegado el momento, morir en paz? Esa es la pregunta. Wow. No sé a quién vas a traer de invitado el siguiente o invitada. A ver, estaré atento a ver qué responde. Pues cuenta con ello, porque es una gran pregunta, ¿no? Mm, Es una gran pregunta. Fíjate, ayer tuvimos clase de este programa que te comentaba de ACM, que acaba en mm, septiembre, octubre, sí. y nos tocó ponernos por cuartetos a conversar sobre unas dinámicas. Y yo Mm, les decía que, claro, ahora habrá sido el momento de mirar a ese lugar, pero ¿cuántos atajos he intentado coger o desviaciones para no afrontar ese tema, ¿no? Y cuando uno afronta ese tema te das cuenta que todo va en torno a eso, ¿no? Y de repente estos años ha habido momentos duros y de dolor, ¿no? Cuando esta pregunta se abre, pero creo que después deja un pozo de cierta paz y calma, porque es decir, mientras sigues respirando, estás a tiempo de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, uno puede seguir iterando si afronta la realidad, como es, sabiendo que habrá múltiples realidades, ¿no? Y hoy Leandro nos ha regalado otra realidad adicional,
que creo que, no creo, siento que, que aporta muchísimo valor. Yo te agradezco, Leandro. No conocía otras conversaciones de este tipo que has podido tener, sí que miré un poco para informarme y así, pero me has hecho sentir como en casa y desde Tú a mí, minuto uno tú a mí también. es esa sensación de que parece que, no sé, cuando te escuchaba que te conocía, ¿no? De Mm. hace tiempo, ¿no? Decir, estar como un amigo, ¿no? Es decir, ostras, qué interesante todo esto que nos estás regalando hoy y gracias por tu generosidad y tu confianza, ¿no? De un medio que no conocías, de una persona que tampoco conocías, pero agradecerte esa coherencia, esa integridad y esa generosidad hoy porque creo que han sido temas muy bonitos y muy profundos y muy interesantes. Qué bueno, qué bueno. Pues yo te agradezco muchísimo la invitación. Esto ha surgido así porque, pues porque el entorno que has creado ha sido propicio para ello. Tú has contribuido sin duda, bueno, pues a que la conversación fluyera así, porque em, las preguntas y el contenido al final de nuestra conversación ha ido construyéndose a medida que conversábamos, ¿no? Y bueno, para mí ha sido un placer poder compartir este rato contigo, em, conocerte un poquito. Espero que podamos tener la oportunidad de conocernos más y mejor y darnos un abrazo. Soy fan de los abrazos, ¿eh? Creo que la forma de abrazar, ¿eh? A otro ser humano dice muchas cosas de nosotros, de nuestra historia, de nuestro momento. ¿Eh? Bueno, Y ojalá que tengamos esa oportunidad, ¿eh? Esa qué, oportunidad y nada, qué bueno. un placer acompañarte a ti, acompañar a tu audiencia y ojalá que alguna de las cosas que hemos compartido, pues a ellos, mm, ahora o en el futuro, pues les sume algo, eh, contribuya de alguna manera a sumar en sus vidas. Muchas gracias, Leandro. Una maravilla de conversación. Y seguramente nos encontraremos, y si no, haremos por encontrarnos. Yo también me enteraré un poco de los próximos tours que tengas que hacer. Y tanto en Cantabria como en Madrid buscaré la forma de que coincidamos y darte un buen abrazo también en directo y una maravilla. A ver, tanto Sandra, mi mujer, como yo somos de Santander, toda nuestra familia está en Santander, vamos, bueno, con cierta frecuencia, o sea que lo tenemos chupado, ¿eh? Lo que hemos hecho. Pues mis mejores deseos, buena vida y buena Muchas búsqueda, que gracias. creo que eso no, como bien comentabas, hasta el último suspiro estaremos buscando. Igual cambia, ¿no? La pregunta de búsqueda, pero ¿quién es buscador? Yo creo que al final es parte de lo que hemos venido a hacer, ¿no? Así Ujú. que agradecerte de nuevo, Leandro, y bueno, hasta pronto. Pues lo dicho, Rodri, hasta pronto, muchas gracias. Un abrazo muy grande.